Bienvenido a la reverberante historia de Alejandro Magno, cuya huella indeleble en la historia y la leyenda es un testimonio de sus notables hazañas y su entrañable personalidad carismática. Su saga se desarrolla, entrelazándose con acontecimientos extraordinarios y victorias incomparables, mientras nos embarcamos en un viaje a través de los anales del tiempo. Alejandro III de Macedonia, conocido en el mundo como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. en Pella, la antigua capital de Macedonia. Vástago de un noble linaje real, su padre era el rey Felipe II y su madre, la reina Olimpia. Sin embargo, su educación, lejos de ser mimada, estuvo marcada por la continua batalla por el dominio que más tarde moldearía su carácter y reforzaría su resiliencia. Con un legado formidable sobre sus jóvenes hombros, Alejandro no solo era heredero del trono macedonio, sino también heredero de una visión para unir las ciudades-estado griegas bajo un solo gobierno, y montar una invasión sobre el expansivo imperio persa para vengarse de sus intervenciones pasadas en los asuntos griegos. Desde su niñez, este se convirtió en el objetivo que impulsó a Alejandro en adelante, alimentando su celo por la conquista y su anhelo de gloria. Fue bajo la tutela del gran filósofo Aristóteles que Alejandro desarrolló un amor por el aprendizaje y un apetito voraz por el conocimiento. Expuesto a las enseñanzas de Homero, se enamoró de las hazañas épicas de Aquiles, y desarrolló una fuerte creencia en su derecho de nacimiento y destino divinos. Su convicción profundamente arraigada de ser invencible, de ser el héroe conquistador del mundo, alimentó aún más sus grandes ambiciones y coloreó sus pensamientos y acciones. Alejandro fue coronado rey de Macedonia en el 336 a.C. tras el trágico asesinato de su padre. Con apenas 20 años, este joven monarca se apoderó de un reino impregnado de intrigas políticas y bajo constante amenaza de fuerzas externas. Su primer acto como soberano fue eliminar a todos los rivales potenciales al trono, mostrando la vena despiadada que se haría más pronunciada a medida que avanzaba en sus conquistas, asegurando la unidad de las ciudades-estado griegas, intimidando y conquistando diplomáticamente la ciudad de Tebas. Alejandro se embarcó en su gran visión de la conquista persa. Cruzó el Helesponto, la frontera natural entre los continentes europeo y asiático, en 334 a.C., liderando con confianza a sus hombres, ampliamente superados en número, contra Darío III, el poderoso rey de Persia. La batalla de Granicus fue la primera gran victoria de Alejandro contra los persas. Aunque su ejército era superado en número, su brillantez táctica y su valor personal eran sorprendentemente claros. Los centros financieros persas de Sardis y Mileto cayeron en sus manos, proporcionando una enorme ganancia financiera inesperada para su pobre ejército. El rey Darío acumuló una fuerza inmensa, y se enfrentó a Alejandro alrededor de la ciudad de Isus en el 333 a.C. Aunque el campo de batalla era menos espacioso, y el número de persas abrumadoramente más sustancial, las audaces tácticas y la valentía personal de Alejandro triunfaron. Una gran parte de la familia real, y del tesoro persa también cayeron en sus manos. La joya de la corona de las conquistas de Alejandro fue la caída de la poderosa ciudad de Tiro. Como isla fortaleza, era prácticamente inexpugnable. Con pura determinación y una combinación de ingeniosas tácticas y estrategias de ingeniería, la ciudad finalmente cayó. La caída de Tiro no solo marcó otro hito importante en la conquista de Alejandro, sino que también asestó un duro golpe a la moral persa. A pesar de enfrentar la resistencia de sus soldados debido a su cansancio y anhelo de regresar a casa, Alejandro, de voluntad de hierro, persistió. Al ganarse sus corazones y demostrar sus admirables cualidades de compartir sus dificultades, revitalizó sus espíritus y continuó marchando hacia su objetivo final, el corazón persa. La batalla de Gaugamela tuvo lugar en el año 331 a.C., y fue de una escala vasta y decisiva. Había una disciplina extraordinaria del lado de Alejandro, y la falange griega y el ejército persa encabezado por los inmortales se enfrentaron ferozmente. El uso inteligente de tácticas por parte de Alejandro, las hábiles maniobras militares y su influencia personal en la batalla hicieron que los persas sufrieran una derrota devastadora. El rey Darío, petrificado por su vida, huyó humillado. Con la derrota de Darío, el imperio persa quedó efectivamente bajo su control. Además de la amplia inmensidad del imperio y sus numerosas provincias, Alejandro también heredó los tesoros acumulados por los persas. Aún más significativo es que llegó a poseer el mayor premio, la inmensa riqueza de la dinastía aqueménida almacenada en la capital persa, Persépolis. Su conquista de Egipto, haciendo que su figura carismática fuera adorada como un gobernante divino, solo reforzó aún más la suerte de Alejandro. Tomando el título de faraón, Alejandro estableció la ciudad de Alejandría en la desembocadura del Nilo, lo que significó el amanecer de la era helenística. Su breve y rápida campaña en 326 a.C. hasta el fértil valle del río Gelum en el subcontinente indio demostró la incesante búsqueda de Alejandro de expandir su imperio y su insaciable sed de aventuras. Después de años de conquista exitosa, y una serie de elaborados acontecimientos megalómanos que entrelazaron su reinado con imágenes divinas, la ambición de Alejandro comenzó a pasar factura a sus relaciones. En la gran fiesta organizada en Persépolis surgió una cuestión tanto trivial como simbólica, pero nacida de la arrogancia ebria, la de la prosquinesis, un gesto persa de reverencia al rey.
Esto desató una polémica en su corte, en una batalla entre lo viejo y lo nuevo, el este y el oeste, y resultó en deshilachar los lazos de lealtad que unían a sus seguidores con él. En un intento desesperado por enmendar y mantener la unidad de su vasto imperio, ofreció matrimonio a numerosas mujeres nobles de Persia, tratando de cerrar la brecha entre sus súbditos macedonios y persas. A pesar de sus esfuerzos y de los preocupantes signos de desmoronamiento de lealtad entre sus compañeros, fue inquebrantable en su misión de extender el extremo oriental del mundo conocido. Así, dirigió su mirada hacia la legendaria tierra de la India. Bajo el reinado de la dinastía Nanda, el subcontinente indio se dividió en numerosos reinos pequeños, ninguno de los cuales poseía un poder significativo para hacer frente al poder del ejército macedonio. Como tal, la mayoría de estos reinos más pequeños se sometieron al conquistador divino sin oponer mucha resistencia. Habría una batalla final que reescribiría los libros de historia, la batalla de Hidaspes. La batalla de Hidaspes, que se libró en el año 326 a.C., fue una de las batallas más desafiantes de Alejandro. Su ejército se enfrentó a las fuerzas indomables de Porus, un gran rey indio de la región de Punjab. Porus, a pesar de sus recursos limitados, empleó maniobras estratégicas y una feroz guerra de elefantes. Pero, en última instancia, las brillantes tácticas, las estrategias innovadoras y el valiente liderazgo de Alexander allanaron el camino para otra victoria rotunda en su ilustre carrera. A pesar de sus gloriosos logros, la campaña india resultó ser un punto de inflexión en la carrera de Alejandro. Su ejército, cansado de las continuas batallas y del deseo de regresar a casa, se negó rotundamente a emprender otra conquista. Al darse cuenta de la inutilidad de seguir luchando sin el apoyo de sus hombres, el sol de las conquistas de Alejandro comenzó a ponerse. La retirada de los griegos de la India, y el consiguiente desgaste fueron especialmente duros para el propio Alejandro. Las implacables exigencias de la guerra, combinadas con enfermedades desenfrenadas y relaciones tumultuosas, cobraron un enorme costo psicológico, dejándolo profundamente cambiado. Su temprana muerte en 323 a.C., a la edad de 33 años, marcó el fin de su glorioso pero tumultuoso reinado, tal vez una bendición disfrazada, sellando así para siempre sus legados terrenales y celestiales. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se desmoronó tan rápidamente como fue construido, marcado por continuas guerras y una sucesión inestable. Sin embargo, la fusión cultural que instigó Alejandro, conocida como civilización helenística, resultó más duradera. Combinó los elementos culturales y artísticos de los griegos, egipcios, persas y otras culturas asiáticas, sentando las bases para la civilización grecorromana que surgió después de la ascensión del Imperio Romano. Aunque el sueño de Alejandro de un imperio unido nunca se materializó, su ambición y estrategia, su curiosidad insaciable y su encanto y magnetismo duraderos continúan inspirando e intrigando por los pasillos de la historia. Dejó atrás un imperio tan vasto como se conocía entonces al mundo, y su nombre quedó grabado de forma indeleble en los anales de la historia, testimonio de la extraordinaria vida vivida por un héroe anciano. Gracias por estar aquí. Suscríbete y deja tu like. No te cuesta nada, es gratis y me ayudas mucho. Y deja un comentario si te apetece. Publico vídeos de historia, leyendas y mitos del mundo, todas las semanas. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.